¿Puede la búsqueda del conocimiento ser un crimen? En la España del siglo XVI, la respuesta era sí. La Inquisición no solo perseguía herejías religiosas, también vigilaba con lupa los avances científicos. Cualquier idea que desafiara la visión oficial del mundo podía ser considerada peligrosa. Así comenzó una guerra silenciosa entre la fe y la razón, donde los libros eran las primeras víctimas. La Inquisición española, fundada en 1478, no tardó en extender su control más allá de la religión. En el siglo XVI, su poder alcanzó a universidades, bibliotecas y autores. Cualquier texto que contradijera la doctrina católica podía ser prohibido o destruido. La ciencia, especialmente la que venía de fuera, era vista con sospecha. El conocimiento se convirtió en un campo de batalla ideológico. Uno de los blancos principales fue la astronomía. Las ideas de Copérnico, que proponían que la Tierra giraba alrededor del Sol, eran consideradas heréticas. Aunque su obra fue publicada en 1543, en España apenas circuló. Los ejemplares que llegaban eran confiscados y en muchos casos quemados. La cosmología oficial seguía siendo la de Ptolomeo, geocéntrica y alineada con la interpretación bíblica. La medicina también sufrió la censura. Textos de Galeno y Avicena eran tolerados, pero las nuevas teorías anatómicas de Vesalio fueron vistas con recelo. Su obra De Humani Corporis Fabrica revolucionó la medicina, pero en España fue considerada peligrosa. La disección de cadáveres, esencial para su trabajo, chocaba con la visión religiosa del cuerpo humano como sagrado e inviolable. La lista de libros prohibidos, conocida como el Índice, era actualizada constantemente. En ella figuraban obras de científicos, filósofos y pensadores humanistas. No solo se prohibía su lectura, también su posesión. Tener uno de estos libros podía llevarte ante el tribunal. El miedo a pensar diferente se institucionalizó. La ignorancia se convirtió en una forma de obediencia. La Universidad de Salamanca, uno de los centros intelectuales más importantes de Europa, también fue vigilada. Aunque algunos profesores intentaron introducir ideas nuevas, el control inquisitorial era férreo. Las cátedras de filosofía natural y astronomía debían ceñirse a los textos aprobados. La innovación era vista como sospechosa. El pensamiento crítico como una amenaza al orden establecido. Pero no todo fue silencio. Algunos intelectuales españoles intentaron resistir. Miguel Servet, por ejemplo, fue un médico y teólogo que desafió tanto a la Iglesia católica como a la protestante. Descubrió la circulación pulmonar de la sangre, pero sus ideas teológicas lo condenaron. Fue quemado en Ginebra en 1553. Su caso muestra cómo la ciencia y la fe podían chocar incluso fuera de España. La censura no solo afectó a los libros extranjeros. Autores españoles
también fueron perseguidos. Juan de Mariana, jesuita e historiador, fue investigado por sus ideas políticas. Fray Luis de León, poeta y profesor, pasó años en prisión por traducir la Biblia al castellano. La Inquisición no toleraba desviaciones, ni siquiera dentro de sus propias filas. El pensamiento libre era un lujo peligroso. La imprenta, inventada en el siglo XV, fue vista con desconfianza por la Iglesia. Permitía la difusión rápida de ideas, algo que escapaba al control tradicional. En España, los impresores debían obtener licencias y someter sus obras a censura previa. Muchos talleres fueron clausurados. La tecnología que podía democratizar el conocimiento fue convertida en herramienta de vigilancia. La quema de libros no era solo un acto simbólico, era una advertencia. Se realizaban en plazas públicas, con ceremonias solemnes. Se leían los títulos en voz alta antes de arrojarlos al fuego. El mensaje era claro. El conocimiento que no se ajusta a la fe debe ser destruido. Era una forma de borrar ideas del imaginario colectivo. A pesar de la represión, el conocimiento encontró formas de sobrevivir. Muchos libros prohibidos circularon en secreto. Se copiaban a mano, se escondían en dobles fondos o se leían en voz baja en reuniones clandestinas. La ciencia se convirtió en un acto de resistencia. La curiosidad humana, difícil de apagar, seguía buscando respuestas más allá de los dogmas. La censura inquisitorial tuvo consecuencias duraderas. Mientras otros países europeos avanzaban en ciencia y filosofía, España quedó rezagada. La fuga de cerebros fue real. Muchos pensadores emigraron o silenciaron sus ideas. El miedo a pensar diferente se convirtió en norma. La edad de oro literaria contrastaba con una edad oscura científica. El precio de la ortodoxia fue el estancamiento. La dualidad entre fe y razón no es exclusiva del pasado. Aún hoy, en muchos contextos, el conocimiento científico se enfrenta a resistencias ideológicas. La historia de la España del siglo XVI nos recuerda lo frágil que puede ser la libertad intelectual y lo importante que es defenderla, incluso cuando incomoda. Porque sin pensamiento crítico no hay progreso real. Hoy, muchos de los libros que fueron prohibidos son considerados pilares del conocimiento. Obras de Galileo, Copérnico, Vesalio o Servet se estudian en universidades de todo el mundo. Lo que una vez fue quemado, ahora se celebra. La historia no puede borrarse con fuego. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. La historia de la quema de textos científicos en la España del siglo XVI no es solo un capítulo oscuro, es una advertencia. Nos muestra cómo el miedo puede sofocar el pensamiento y cómo la fe mal entendida puede volverse enemiga del saber. Pero también nos enseña que la razón, aunque perseguida,
nunca desaparece del todo. ¿Qué habría pasado si España hubiera abrazado la ciencia en lugar de temerla? Tal vez hoy sería un referente mundial en investigación. Pero la historia no se puede reescribir, solo aprender de ella. Y recordar que cada vez que se censura una idea, se apaga una chispa de futuro. La fe y la razón no tienen por qué ser enemigas. Solo necesitan diálogo.